me van a fallar algunas cosas que a mí me fallan bien la vida. Bueno, pues vamos a tener este diálogo con el maestro Cuidarte, un gran poeta, un gran escritor, vinculado a este proyecto cuando fue director de la Biblioteca Nacional del Instituto de Investigación Bibliográfica, nos animó, nos apoyó. Muchas gracias. Y también mi querido amigo Eduardo Alfonso Moctezuma, con quien he compartido unos momentos agradabilísimos, sobre todo al principio de los trabajos del Templo Mayor. Diré para más como anécdotas curiosas, dimos una conferencia aquí de a tete, mano a mano, en el Museo Nacional de Antropología. Y se llenó el libro, se llenó el auditorio del Torres Rodé, y llegaba. Y tuvieron que poner la puerta pública para que no podía entrar. Es decir, no cabe duda que el pueblo mexicano se interesa por conocer sus raíces. Qué bueno. Bueno, pues comenzamos. Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, querido amigo y maestro Miguel León Portilla, señoras y señores. Hay obras que por su importancia se constituyen en verdaderas joyas de la literatura. Es el caso de Cantares Mexicanos, y no dudo en señalarlo así, ya que estamos ante un escrito que nos muestra, por un lado, logrados ejemplos de la literatura náhuatl escritos en el siglo XVI, y por el otro, nos brinda en sus páginas un mestizaje cultural al contener escritos de pasajes místicos del Nuevo Testamento y sermones que sirvieron a los frailes en sus intentos evangelizadores. Ambas partes, pues, se unen para darnos un momento crucial de nuestra historia por medio de la palabra. Hagamos un poco de memoria. Recordemos el decir de Alfonso Reyes en su visión de Anáhuac al referirse a Tenochtitlan. Decía Alfonso Reyes: la ciudad se había dilatado en incendio, y el ruido de una civilización ciclopia, como la de Babilonia y Egipto, se prolongaba, fatigado, hasta los infausto días de Moctezuma el Doliente. Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, puestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés, polvo, sudor y hierro, se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores, esparcido circo de montañas. A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la ciudad. Así se refería a Tenochtitlan. Sin embargo, el asombro inicial de los conquistadores se unía al ansia por el oro y la necesidad de convertir al indígena a una nueva manera de pensar. El aparato militar peninsular, con el apoyo de miles y miles de indígenas reducidos en mexicas, dejó sentir su fuerza avasalladora que culminó aquel 13 de agosto de 1521. Cuando difícil resulta para el vencido en guerra poder dar su versión del ocurrido, y es que el vencedor no abre el menor vestigio por medio del cual el denostado pueda, siquiera por un momento, erguir la cabeza para contar la tragedia que sufre en carne propia. A la humillación de la derrota se une la imposición de todo tipo que lo deja en un plano de inferioridad que difícilmente puede sortear para tratar de alcanzar su vida por otros europeos, pues la libertad se ausenta de manera irremediable. A la empresa militar le siguió una tarea ardua y difícil, la de tratar de cambiar la manera de pensar de los pueblos mesoamericanos. Una tradición que había prevalecido por cientos y miles de años se veía bruscamente alterada por nuevas formas de pensamiento, por otros dioses, por una manera diferente de aprender el universo. Con la conquista española, tanto militar como ideológica, se daba paso a un nuevo orden de cosas en donde el indígena, vencido, pasó a ser sujeto de explotación a manos del vencedor. Así lo dijo en 1528 un indígena anónimo de Tlatelolco, lugar de la última resistencia mexica, testigo de aquellos acontecimientos.
Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla y agregó. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Callaba el sacerdote en armas para dar paso a la palabra del sacerdote cristiano. Los ángeles instituían a los demonios según la manera de pensar de aquellos hombres de polvo, sudor y hierro. Pese a todo, la palabra del propósito llegó a nosotros por diversos medios. Los mayas nos dejaron su historia grabada en la piedra. Los nahuas labraron grandes monumentos en los que supieron capturar el tiempo. Los mixtecos nos crearon códices que encierran sabiduría, historia, arte. Es el lenguaje de las piedras, de los códices, del muro hecho color, en donde quedó plasmado su mensaje milenario. Después de la conquista, la lengua náhuatl se expresó a través de escritos con caracteres latinos, gracias a la labor primero de franciscanos y después de otras órdenes religiosas. También perduraron las lenguas que continuaron y siguen vigentes hoy en día. El hecho es que la antigua palabra guardó toda su riqueza y por medio de ella se preservaron los pensamientos ancestrales. Así, la estructura del universo, el poblado panteón de dioses y diosas, las costumbres cotidianas, el mundo de los vivos y de los muertos, se salvaguardaron para llegar hasta nosotros que, absortos, podemos penetrar en los arcanos de un pueblo. Qué importancia debió de tener la palabra, que a su máximo gobernante se le denominaba Tlatoani, el que posee la palabra. Cantares mexicanos es el resultado del encuentro de dos mundos. La feliz frase que acuñala Miguel León Portilla cobra realidad en este manuscrito, en donde el náhuatl se acompaña del castellano y en donde vemos el pensamiento del sacerdote mexica y el discurrir del padre. Muchos años debieron pasar para que esta empresa llegara a buen término. Primero fue la publicación por parte de esta universidad del facsímil de la obra en el año 1994, en una preciosa edición que era el antecedente de lo que vendría después. En efecto, los 3 tomos que ahora salen a la luz se deben a la empeño y dedicación de un grupo selecto de nahuatlazos encabezados por el doctor León Portilla y Guadalupe Miguel, como parte del seminario en que se revisó y discutió el manuscrito. Fueron sus integrantes George Modón, Karen Darcy, Ignacio Guzmán, Ascensión Hernández de León Portilla, Patrick Johansson, Leonardo Manrique, Pilar Maínez, Francisco Morales, Federico Navarrete, Salvador Reyes de Quigua, Librado Silva Galeano, Thomas Smith y Rafael Tena. Gracias a ellos, hoy podemos acceder a la palabra antigua. La historia del manuscrito a todas luces es fascinante. Por los estudios emprendidos, sabemos que el libro consta de 3 apartados que aluden a temas diversos. Ellos son, primero, los cantares mexicanos propiamente dichos. Segundo, el calendario mexicano, latino y castellano. En este apartado se incluyen 11 láminas, 7 en color. Está escrito en castellano por Fray Bernardino de Sahagún. Tercero, el arte adivinatoria o tonalá, también obra de Sahagún, que, como dice Miguel León Portilla, quiso enmendar en 1585 lo que sobre esto tenía escrito en el libro cuarto de su Historia General de las Costas de la Nueva España. El cuarto apartado trata de ejemplos en referencia al sacramento de la Eucaristía. Por cierto, que en el folio 137 se menciona el año 1582. Está en nada, al igual que el resto de los documentos que siguen a continuación. El quinto sermón denominado Plática Indiferente para donde quieras. Y el sexto es otro sermón dedicado, en este caso, a la Eucaristía. Después sigue el pasaje de San Mateo sobre la curación de la hija de Jairo y un texto en que el Chiloposki llama a la guerra. También está un sermón acerca de vivir cristianamente y la meditación sobre las postrimerías de la muerte. Otra parte trata de la vida y muerte del apóstol San Bartolomé y
Y finalmente, tenemos la adaptación de las fábulas de Sopo a la mentalidad náhuatl y la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en lengua mexicana. La obra se construyó como un todo. A esta conclusión se llega después de análisis minuciosos. La letra empleada fue la itálica, con algunas variantes, y el estudio obtenido por Ascensión Hernández de León Portilla y Liborio Villagómez se desprende de una cantidad de datos interesantes. Por ejemplo, el tipo de letra ya mencionado, la itálica con sus variantes, el papel empleado en su elaboración y las características y filiación de los textos. Acerca del origen del manuscrito, señalan estos dos autores. Tenemos certeza de que los tres primeros proceden del escritorio de Santa Cruz de Tlatelolco, el centro de investigación más productivo del siglo XVI. A este estudio pormenorizado le sigue un estudio introductorio que nos da Miguel León Portilla, en donde alude a diversos temas como son la permutación y aprovechamiento de los cantares, el redescubrimiento del manuscrito, las fechas que en él se mencionan con la certeza de su elaboración a fines del siglo XVI, y otros temas que enriquecen el conocimiento de la obra. Este primer tomo, que incluye los estudios realizados, termina con el trabajo de Salvador Reyes Enigma acerca de la identificación de las aves mencionadas en los cantares. Los dos tomos siguientes comprenden la paleografía, traducción y notas de los folios 1 al 85 versos de cantares mexicanos. La edición contempló poner la lengua original en que fueron escritos, el náhuatl, y la versión castellana de los mismos. Intervinieron en esta labor Miguel León Portilla, Librado Silva Galeana, Francisco Morales y Salvador Reyes. No tengo la menor duda de que una vez que se completa el resto de la obra, esta se convertirá en uno de los grandes aportes a la literatura universal. Cantares mexicanos es, por derecho propio, símbolo de un pasado que se convierte en presente. Al lenguaje simbólico de las tierras se une el lenguaje escrito. La palabra en lengua indígena perdura entre nosotros y es nuestro deber hacer que dure muchos años, siglos, para que siga siendo el medio de expresión de estos pueblos. Es por eso que hoy hice una petición al señor rector de la universidad, y es la de que la universidad apoye y tome la batuta para que sean declaradas las lenguas indígenas de México como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Solo así se tomará conciencia de la importancia de que la palabra se alimente y continúe dándonos su contenido. Es por eso que hoy celebramos la presencia de cantares mexicanos. Con su estudio y publicación se conservan las expresiones de dos lenguas en un momento clave de nuestra historia, del ayer y del hoy, lo que fuimos y lo que somos. Darlas a conocer es nuestro deber como estudiosos del pasado, un pasado que se volvió presente y en el que afirmamos la sabiduría de los hombres que fueron. Rescatemos el lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones. Hacerlo y convertirlo en realidad es lograr que perdure la esencia del hombre. Este es el caso de Cantares Mexicanos. Muchas gracias.